La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Las elecciones del domingo depositaron a Yamandu Orsi y a Álvaro Delgado en la segunda vuelta del 24 de noviembre. Además, le dieron la mayoría en el Senado del Frente Amplio y a ninguno de los dos bloques en diputados. No fueron aprobados, además, los dos plebiscitos que estaban a consideración. La Asamblea General, compuesta por 130 legisladores, cambia cada 5 años su conformación. Y en cada elección, algunas figuras de la política quedan por el camino y también nuevas caras se suman al elenco. Nuevas caras que por edad, sexo o procedencia pueden aportar miradas distintas al quehacer parlamentario. Y ese es el caso de nuestros próximos invitados y sobre eso nos vamos a abrazar en los próximos minutos. Recibimos hoy a Julieta Sierra, que es fraiventina, está próxima a recibirse licenciada en comunicación, si ya no lo ha hecho. Milita en el MPP desde los 22 años y fue electa por el espacio 609. También nos acompaña Carlos Ristrom, ingeniero agrónomo, exdirector de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también integrante del Comité Ejecutivo Departamental del Comité del Partido Colorado y fue electo por la lista 10. Y también nos acompaña Fermín Fariña, actual secretario general de la Intendencia de Paysandú y abogado, que fue electo en este caso diputado por el Partido Nacional en Paysandú. Francisco Morales, Otra Mañana. Vamos a ir recibiendo a nuestros invitados. Julieta, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien, muchas gracias Francisco por la invitación. Es un gusto para nosotros recibirte. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, muy entusiasmado, gracias por la oportunidad. Por favor, es un gusto. Fermín, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día para todos. Un gusto estar desde acá, desde el Heroico. Un saludo grande. Un saludo también para ti. En primer lugar, Julieta, ¿hace cuánto, fraiventina decíamos en la introducción, ¿hace cuánto que estás militando en política? Desde el 2014, 10 años. En las elecciones, la campaña de 2014 me sumé. La campaña electoral es una buena invitación para sumarse a militar, porque siempre hay algo para hacer, hay otra dinámica, otra efervescencia. Vengo de una familia que hacía muchos años no militaba, pero estuvo vinculado, mi abuelo en su juventud y demás. Pero por mi cuenta, de 2014, cuando me vine a Montevideo a vivir, básicamente. ¿Carlos? Yo desde el 2009, desde noviembre del 2009, seguí de cerca, pero de afuera, digamos, la campaña del 2009, cuando tenía 17 años. Y después de eso, sabía que me tiraba al Partido Colorado. Vengo de una familia que es muy apartidaria, digamos. Y bueno, y ahí empecé a militar. Así que ya son 15 años. Fermín, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, de lleno, desde que conformamos la agrupación de la lista 51 alrededor del año 2015 y en los años anteriores, en las campañas del 2004 y demás, también acompañando el Partido Nacional. Bueno, tengo una historia también familiar de vinculación con el partido. Me crié al lado de uno de los clubes más antiguos del país, el Club Diego Lamas, aquí en Paysandú. Por lo tanto, desde muy chico siempre anduve en la vuelta, pero dando el paso definitivo, asumiendo la responsabilidad que supone ejercer la actividad política desde el 2015, cuando conformamos la agrupación y a partir de ahí ya sin descanso. Julieta, ¿qué significa para vos ser electa en esta campaña, haber militado? En un caso particular, además de tu sector, de tu partido, que también promueve el candidato a la presidencia por parte del Frente Amplio, ¿qué significó para vos ser electa? Es un compromiso muy grande, es una responsabilidad y es un compromiso. Seguramente sea una de las legisladoras más jóvenes, junto con Carlos, que eso implica también muchas veces demostrar el doble o triple veces las credenciales y las capacidades que una tiene. Eso creo que está bien, o sea, puede ser injusto en cierto punto porque a veces creo que nos van a demandar más, eso lo intuyo, creo que nos van a demandar más para comprobar de que estamos en serio, de que es un compromiso y que hay una responsabilidad enorme, y está a nosotros poder demostrarlo. Así que esa presión se siente, pero con muchas ganas de trabajar y de trabajar en conjunto. Creo que somos parte de una generación que, voy a hablar a título personal, pero a veces nos cansa ver las peleas y las rispideces constantes y centrarnos más en las diferencias que en los encuentros. Entonces, al menos mi propuesta y mi idea es poder trabajar en los consensos o los encuentros o en las diferencias, siempre desde las ideas. ¿Carlos? Para mí es una responsabilidad enorme, antes que todo. Primero porque
para la gente que me conoce más directamente o con la que he trabajado y demás, yo les decía fuera del aire, hace prácticamente 6 años que ya me había abocado a este objetivo y que estaba pidiendo esta oportunidad en cierta forma. Entonces ahora que se da, uno tiene que estar a la altura, tiene que no defraudar, y para mí lo primero es esa sensación. Lo otro es esa linda oportunidad de poder hacer la diferencia, y en esto coincido plenamente con Julieta, poder representar, en lo que es mi caso, una generación de dirigentes y militantes colorados que nos hicimos en algunos de los peores momentos históricamente del partido, y que sentimos en muchas cosas que tenemos cómo hablarle a una porción de la población a la que no le hemos podido llegar aún, o que no está convencida, o que no le gusta nuestro partido, nuestra propuesta, y bueno, entonces tomarse ese desafío también de hacerlo desde ese lugar. En lo personal me pasó un poco lo que decía Julieta en la experiencia que tuve asumiendo como uno de los directores más jóvenes de la historia del Ministerio de Ganadería hace un poco menos de 5 años, y tener que siempre te estén midiendo el aceite en ese sentido y demás, y me imagino también en este mundillo un poco cómo vendrá la mano, pero ante todo creo que uno tiene que estar seguro de sí mismo, confiado, estudiar también y ponerle a todo honestidad moral e intelectual, y en ese sentido creo que vamos a coincidir mucho con Julieta. Además, y esto corre por mi cuenta, en el caso de Julieta también el tema del género también suma al debate, ¿no? Y suma a que van a mirar con más lupa seguramente, sí, ¿no? Las críticas siempre tienen ese plus, o sea, hay otro cajón de críticas recibidos a eso que ya lo siento ahora en redes sociales, o sea, muchas veces uno comparte una idea o una propuesta y la gente repara en otras cosas, en cómo está tu pelo, en cómo te vestiste y demás, entonces creo que eso se va a incrementar ahora, pero como decía Carlos, está también en la seguridad que siente uno mismo y ver qué lugar le deja eso. Tampoco quiero jugar un papel de víctima, de decir, me están pegando, me están pegando por esto, sino, bueno, capaz a eso lo dejo a un costado, lo ignoro y voy a intentar enfocarme en lo que importa. Carlos, te escuchaba recién la palabra pidiendo y me imaginaba a ese jugador que está en el banco o en la tercera. Creo que siempre en Uruguay entendemos todo mucho mejor con analogías futbolísticas, como dice Darwin. Que estás esperando que que se lesione el otro, que le pase algo, que salga el pase y que te llegue a vos ese turno. ¿Se puede ver así, de esa manera también? En parte sí, pero más en un pro de crecer, sobre todo cuando estamos hablando de la realidad del Partido Colorado, que en las últimas 2 elecciones teníamos solo 5 bancas en Montevideo y sentíamos un poco esa necesidad de trascender, de crecer. O sea, el Partido Colorado, que históricamente era visto como un partido capitalino y lo demás, el porcentaje que saca a nivel nacional es el promedio nacional es siempre mucho más alto que el que tiene en Montevideo. Entonces también había un desafío ahí, y creo que así lo sentimos con los dirigentes, algunos que hoy repiten bancas, otros que ingresan por primera vez, que tenemos mucho más para crecer hacia afuera que para hacia adentro. Pero sin lugar a dudas hay como un poco esa visión de qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí. Creo que esa cosquillita siempre está, pero como te digo, lo principal no es en comparación a, sino todo lo que hay para dar por afuera de eso, que como te digo, es muy distinto quizá el caso mío que el caso de Julieta, que viene justamente del MPP, que es la principal fuerza del país como bloque puntualmente. Todo lo que nosotros sentimos que hay hacia afuera para crecer, para ir a buscar en otros rincones, más que lo que hay comparado con adentro o los otros que estaban ya en la cancha. Fermín, en tu caso también la elección, en el caso de Paysandú, si bien es el oficialismo departamental, también el hecho de que haya pocas bancas y competencia también lo pone bien difícil. ¿Qué significó para vos la elección? Bueno, en lo personal y sobre todo en la propuesta del equipo de la Diputación, porque nosotros a la hora de presentar la propuesta justamente no hablábamos de candidaturas nominativas, sino justamente tener un equipo para llevar adelante lo que es la representación de Paysandú, que no es solamente aspecto vinculado a lo partidario, al momento en que el soberano te confiere la confianza y la responsabilidad de representar al departamento. Sabemos que tenemos que ir con una mirada larga, con una mirada de todo el departamento, la gente que nos acompañó y la gente que no nos acompañó, o sea, al momento de asumir una responsabilidad pública, de ser un servidor público, como lo venimos transitando en la gestión, es una responsabilidad, es un honor también. Yo tengo un perfil que se ha ido construyendo a partir de ir asumiendo responsabilidades, acompañando de primer lugar, acompañando al entonces diputado Nicolás Olivera. Yo lo acompañé durante los 5 años
en el Parlamento en el periodo 2015-2020, y a partir de ahí también tener una mirada muy territorial, muy hacia el interior, muy hacia nuestro departamento, y es lo que pretendo también llevar adelante en la Cámara, ¿no? O sea, con un enfoque claro en la gestión y en las realidades de nuestro departamento, porque bueno, lo que nos ha tocado gestionar justamente es eso en este casi 4 años de gestión en lo departamental, y es llevar otra impronta, ¿no? Una impronta del hacer, y sobre todo llevar a esa caja de resonancia como es la Cámara de Representantes los temas que realmente le interesan a la gente. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de ver de que los debates se van desarrollando sobre temas que sinceramente a veces no llegan a la gente en su dimensión, y bueno, creo que ahí tenemos un desafío, quienes vemos la realidad, que hemos tenido que trabajar con esa realidad, y bueno, llegar a ese lugar para trabajar desde el primer día, no solamente en lo que es estrictamente legislativo. Digo, ahí creo que Carlos y Julieta dieron también esa visión. Venimos con una impronta justamente que es del hacer, que se está trabajando en lo legislativo, pero también hay otras causas que hay que perseguir, que capaz no pasan por un proyecto o por una exposición escrita o por un pedido de informe, sino que pasan por otro lado, donde bueno, es formar parte de ese brazo ejecutor también en la capital, donde el centralismo también está presente. Para quienes somos del interior sabemos que tenemos que ir a golpear la puerta a Montevideo, y bueno, nosotros trabajando no solamente en esta instancia, sabiendo de que bueno, el 24 de noviembre se van a resolver los destinos de nuestro país, y bueno, ahí también el rol de cada uno estará enfocado en función también de cómo el electorado y la ciudadanía termina resolviendo con su decisión lo que va a pasar del 24 de noviembre para adelante. Me quiero detener en una cosa que decía Fermín, Julieta, con respecto al debate de lo que le pasa a la gente. Algunas veces, quienes analizamos y estamos arriba de la información periodística, advertimos que muchas veces el Parlamento debate temas que a la gente, en realidad, en su metro cuadrado, no les son los más interesantes, los más determinantes. Y tal vez en ustedes, que son jóvenes, que es la primera vez que ingresan a la Cámara, digamos, formalmente, reside allí la expectativa de empezar a debatir otras cosas, con otras miradas y con otras ópticas. ¿Te sentís con esa mochila también? Sí, sin dudas. Y hay una cuestión ahí que creo que es generacional. A mí me pasa que entiendo a la gente cuando las encuestas de percepción ciudadana dan que ya no se sienten tan representadas por algunos liderazgos o por los partidos o los votos en blanco. Muchas veces lo entiendo, porque me ha pasado también de ver que se dan discusiones que están como en otro nivel, que no es lo que a la gente le pasa. Y por ejemplo, lo ato con la cuestión generacional. A mí me parece que hay un mundo que está cambiando muy rápido, constantemente. Hay lógicas, por ejemplo, del mercado laboral que cambiaron. Esto lo vengo instalando con varios compañeros más grandes. Nadie se imagina, es muy raro que un joven se imagine muchísimos años en un mismo trabajo, en un mismo oficio, que ya sea, bueno, esto es para lo que me voy a dedicar toda la vida. También acceder a una vivienda propia no es tan común a una temprana edad, no es tan común, claro, para empezar, punto. Y después a una temprana edad como antes. Es más común saber que nuestros abuelos o nuestros padres tuvieron su casa más temprano, que era su objetivo de vida. Incluso tener hijos ya no es como un mandato súper estructurado. Bueno, así en diferentes rubros que hacen a nuestra cotidianeidad. Y me parece que hay un sistema político que muchas veces no supo cómo leer que esa realidad ya se había venido. Entonces, a veces se termina legislando o contemplando visiones de un mundo que ya pasó o que va quedando atrás. Entonces ahí creo que nuestra responsabilidad, siendo que somos más jóvenes y que sabemos que eso existe y que lo vivimos también porque forma parte de nuestra cotidianeidad, poder implementar e incorporarlo en políticas que vayan rumbo a eso. Y creo que eso es un desafío interesante que tenemos generacionalmente. Por ejemplo, pensar carreras más cortas y más técnicas. Por poner un solo ejemplo, pensando de que es necesario insertarse en el mercado laboral de calidad de la forma más rápido posible, y que va a implicar una formación constante y bueno, y hay que legislar en torno a algo que haga que la gente viva mejor. Claro. Lo que pasa, solamente en ese pequeño discurso, Julieta, hay un montón. Pero al pasar de 3 debates centrales, educación, trabajo y vivienda. Es que creo que
los problemas estructurales del Uruguay son los mismos de siempre. El tema es qué enfoque se le da. Que dice eso de nosotros también, ¿no? ¿Qué dice eso de nosotros? Sin dudas. Pero, ¿qué enfoque se le da a la educación en este momento? ¿Vamos a seguir pensando en la misma lógica o vamos a pensar eso, carreras más cortas, puntuales para una inserción laboral más rápida y que la gente pueda independizarse, pueda tener una vida digna a través del trabajo? Pensando en la descentralización, como decía Fermín, yo me siento profundamente fraiventina. La UTEC en Fraiventos cambió la realidad del departamento. Hay que seguir pensando en ese sentido. Y no importa quién gobierne o quién gane el 24 de noviembre, tenemos que estar todos puestos pensando un enfoque proactivo de cara a eso, y creo que hay muchas veces cosas concretas que se pueden hacer y no se hacen. Ahí te nombré 2 o 3 al pasar, pero es larga la lista. Pero es largo. Fermín, asentías con la cabeza cuando Julieta hablaba, por ejemplo, de la UTEC. Sin duda. A ver, Paysandú hoy está viviendo un momento muy fermental a nivel de lo que es la educación, de lo que es la implantación de un nuevo campus universitario por la UDELAR. En el mismo día ayer, aparte eso empieza a generar, a permear también en los propios jóvenes. Ayer teníamos una reunión y lo llevo a un caso puntual para ver lo real y lo actual que es justamente la discusión. Jóvenes que a partir de intereses comunes están hoy bregando por tener más carreras en Paysandú. Hay 47 carreras hoy en Paysandú y ellos dicen, bueno, nos está faltando esto, queremos tenerlo, queremos seguir sumando, pero como decía Julieta, hoy la dinámica de la reconversión laboral pasa ya desde temprana edad, es decir, bueno, tengo que tener aptitudes, más allá de la actitud de sumarme, tengo que tener competencias justamente para enfrentar un mundo laboral que es altamente cambiante y que no va en la lógica de lo que muchas veces nosotros incorporamos de nuestros padres. Yo tengo 2 hijos, uno de 5 y Martina de 12, que justamente también se enfrentan a ese mundo de la educación dinámico, donde hoy ingresa la información por diferentes lugares y tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Nosotros, por ejemplo, y para no acaparar el uso de la palabra, pero sí, en Paysandú tenemos un programa que se llama Plan Piloto, que es Más Talento, que solamente se sucede aquí en Paysandú, que tenemos en convenio con OPP, con ANEP, con INEFOP y demás, que lo que busca justamente es acortar la brecha entre los muchachos que están en bachillerato, en los últimos quintiles, los quintiles más complejos a nivel de pobreza, y lo que es poder culminar esa formación y llegar a la universidad o tener las condiciones mínimas para poder acceder a un empleo de calidad. Y la verdad que ha sido revolucionario para Paysandú, pero sobre todo para la vida de estos jóvenes que les ha cambiado la lógica de ver el mundo. No veían en el estudio, en la formación, un horizonte de futuro. Y eso cambió porque bueno, a partir de un acercamiento, a partir de un acompañamiento, a partir de mejorar las condiciones en las cuales ellos se vinculan con la educación, les ha cambiado la lógica. Y es ahí donde yo creo que tenemos que trabajar todos juntos. Porque creo que ahí la herramienta política es donde muestra su mejor esplendor, que es cuando toca esas vidas para cambiar de forma positiva y para darle una perspectiva de futuro. Uh-huh. Eso es un poco, creo que el desafío que va a impactar en la formación, en la educación, un gran impacto social para reconvertir justamente esa realidad para quienes muchas veces si no nos ocupamos o los vamos a buscar, lo vamos a perder en el camino. Uh-huh. Ayer, para preparar el reportaje, vi un segmento que crearon en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el trabajo de los jóvenes y el trabajo rural, justamente. ¿Esa es una perspectiva más también para aportar justamente en este debate del que estamos hablando, Carlos? Bueno, sin lugar a dudas. Yo me siento siempre fui un poco sapo de otro pozo en los 2 ámbitos en los que más me he manejado en mi vida. Primero porque soy montevideano, pero tengo un trasfondo familiar muy vinculado al agro. Y por otro lado, cuando me he dedicado a mi profesión como ingeniero agrónomo, trabajando para la ruralidad, como me ha pasado en el Ministerio de Ganadería, sin perder eso de montevideano. Pero sin lugar a dudas, para mí es una vocación o un tema de altísimo interés, y en el que creo que me he profesionalizado bastante en estos años desde el Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con la ruralidad, con el acceso a igualdad de oportunidades para igualar lo que existe en el medio rural con el medio urbano, y todo lo que queda por explorar en materia del acceso a esos derechos. El tema juventud es particularmente importante. Somos un país avejentado y en la ruralidad más aún. Julieta hablaba y con mucha razón, nuestro sistema político es avejentado y masculinizado, al igual que es el sector agropecuario. Eso de por sí, y te lo conecto con la pregunta anterior, tiende a ser un sistema
que tarda más en incorporar o adaptar innovaciones, digamos. Entonces todo eso nos va dejando atrás. Y yo creo que ahí hay como dos grandes debates. El primero es cómo seguir haciendo que esto en lo que creemos que es el sistema democrático republicano sigue siendo la herramienta en la cual la gente confía para que lleve adelante las realidades del país, en un mundo en el cual ya no solo consumimos lo que está en radio, en prensa, en televisión y demás, sino que tenemos un universo mucho más grande del cual llevarnos a lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que creemos correcto y lo que no, y cómo en todas esas tecnologías nos van modificando la sociedad a un ritmo que es muchas veces muy difícil de seguir desde lo rígidas que son nuestras estructuras políticas y nuestros tiempos políticos. Yo creo que ahí hay un gran desafío, cómo llevar eso, adecuarlo, ayornarlo siempre a la realidad de lo que vive la gente, sin perderlo, sin perder lo buena estructurada que está nuestra democracia. Y lo otro es cómo poder trascender en muchos de estos casos, los tres temas de los que hablaba Julieta y también lo que hablaba Fermín, en políticas de parches a políticas que solucionen más temas de fondo. Y ahí es donde, no quiero ni entrar en la discusión porque la veo realmente profunda, pero la realidad es que tendemos siempre a las políticas de parches y no estoy en contra de ellos porque hay que hacerlo, porque también desde todos los lugares donde se hacen cosas desde la sociedad civil o desde el Estado, siempre hay que hacerlas y cambiamos vidas, pero en este mundo que va girando mucho más rápido de lo que gira el Uruguay, bueno, cuando cambiamos un poquito de la política de parches a políticas más estructurales quizá para resolver esos temas. Un tema más para incorporar a la charla tiene que ver con la conformación del próximo Parlamento. El próximo Parlamento va a ser un Parlamento donde ningún bloque va a tener mayorías en diputados. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, podría incluso llegar al voto 17, pero necesariamente para que una ley salga aprobada del Parlamento tiene que salvar las dos cámaras, digamos, ¿no? Bastante obvio este comentario, pero tal vez hay mucha gente que no lo conozca o no lo sepa, o pretenda en este caso ocultarlo. La pregunta es, ¿qué tipo de debates esperan ustedes en el Parlamento? ¿Qué tipo de negociación esperan en el Parlamento en función de estas características que mencionaba recién, cuando ningún bloque tiene mayorías? Y hablábamos antes de que la coalición republicana decía que el Frente Amplio tenía una escribanía en el Parlamento, o el Frente Amplio dice que la coalición republicana tiene manos de yeso en el Parlamento hoy por hoy, digamos. ¿Qué tipo de debate esperan para esta legislatura a la que ustedes se incorporan, además? Para mí, por el contrario a lo que muchos dicen o lo que se viene escuchando por estos días, es un poco sano la conformación del Parlamento en ese sentido, porque te obliga al debate justamente, te obliga a acordar y a buscar los puntos de encuentros más allá de las diferencias. Entonces creo que es un desafío interesante. Ahora recién estamos como procesando los números que se dieron el domingo y uno va haciendo análisis y escuchando a politólogos y demás, y es un escenario medio inédito en la historia de nuestro país el que se dio. Entonces es un desafío interesante. Todo lo que promueva a buscar los acuerdos interpartidarios para mí es la mejor señal para afuera. Entonces creo que eso está bien. También nos paramos en un escenario, por ejemplo, yo no sé qué va a pasar con la representación de Saya en el Parlamento, por poner un ejemplo de también expectativas o incógnitas, incertidumbres que van a surgir. No sé cuál va a ser su postura respecto a estos temas. No sé cuáles van a ser las coincidencias y cuáles van a ser los desencuentros. Creo que con el resto de los partidos que están representados se puede tener un panorama más claro, porque hay puntos del programa que son en común. Por ejemplo, el tema de la pobreza infantil es algo que se tomó bastante como bandera, y creo que ahí podemos encontrar bastantes puntos de acuerdo. La creación del Ministerio de Justicia está presente. Bueno, hay en diferentes rubros. Y bueno, hay actores nuevos que se van incorporando, que son una gran pregunta, creo que para todos, en general, para toda la sociedad, no solamente para el sistema político. Pero al margen de eso, siempre me parece que va a ser bastante sano para la democracia la conformación, salvando estas dos bancas que no sabemos qué va a pasar ni cuáles van a ser las repercusiones ni las posturas en los partidos que ya sabemos cuál es su tradición democrática. Creo que va a ser bueno. Lo de identidad soberana es una incógnita para todos. Por eso, porque ayer escuchaba, parece que la diputada titular electa hablaba del accidente de Kutza, diciendo que había sido culpa de las vacunas. O sea, hay como un par de declaraciones que nos dejan ahí un poco parados de, bueno, vamos a ver cómo se da en ese sentido el debate. Cuando
Julieta hablaba de que la conformación del Parlamento puede ser sana para el debate. ¿Asentías, Carlos? Sí, sin duda. Yo creo que nos responsabiliza muchísimo a todos los parlamentarios, porque, a ver, es mucho más sencillo políticamente cuando el otro bloque tiene la mayoría. En definitiva va a salir, al menos que los buenos esfuerzos de dialogar, de parlamentar, de legislar, salgan cosas en conjunto, como ha ocurrido los últimos 20 años en un montón de temas, pero desde el punto de vista político es muy fácil hablarle a tu propia tribuna y criticar constantemente lo que está en el bloque enfrente. Acá te obliga a tener que ponerte de acuerdo, entonces tenés que mirar todos los temas con más responsabilidad. Por si sale bien, por si sale mal, vas a tener una cuota aparte de lo mismo. Entonces yo creo que eso nos va a levantar muchísimo, o espero que nos levante el debate, que nos haga encarar los temas con una honestidad intelectual superior. Y creo que va a ser sano, porque también en este tipo de cosas está en juego la credibilidad del sistema. Porque si uno o el otro bloque, a partir del 15 de febrero, tranca sistemáticamente el funcionamiento del Estado, y el próximo presidente de la República le pueda estar diciendo a la ciudadanía todo el tiempo: yo no puedo gobernar porque me están trancando en esta Cámara o en la otra, perdemos todos. Ahora, es cierto eso, y la verdad que aplaudo el compromiso por el diálogo que plantean los dos, pero también está presente la otra posibilidad. Está presente que entremos en un bloqueo sin fin, porque si bien hay puntos de acuerdo, como decía Julieta, que pueden ser esos dos o tantos otros, ¿no?, también hay diferencias. Lo primero que enfrenta el debate parlamentario, si no surge nada como la pandemia, por ejemplo, es el debate por el presupuesto. Es la madre de todos los debates parlamentarios. Y uno puede suponer que puede arrojar un debate, un saldo positivo, o también podemos entrar en un bloqueo permanente en el Parlamento. De ahí pasa no, está bien, pero pasa por el compromiso que asuman los 130 integrantes del próximo Parlamento. Sin duda. No, sin duda es así. Perdón, Fermín. No, te lo planteo a ti, ahora voy con Julieta, pero puede pasar eso también. O sea, el compromiso de ustedes es evitar a todas costas eso. Yo creo que, a ver, capaz que es muy arriesgado decir que sí, pero tratando de hacer futurología, digamos, confío plenamente en las capacidades de negociación que tiene el Parlamento, que está conformado, que se conformó a partir de este domingo. Tiene un montón de personalidades en los dos bloques con gran capacidad de negociación. Y por otro lado, no me cabe duda, a ver, creo que las principales características que le he visto a Álvaro Delgado en estos últimos 5 años en particular es que es un gran negociador. Y no me cabe duda que si llega a ganar, como espero que no, porque obviamente pretendo que haya un nuevo gobierno de coalición, la presidencia de Yamandu Orsi, no me cabe duda también que desde su equipo y desde su bloque parlamentario se va a buscar encontrar estos acuerdos y salir adelante. Creo en la madurez del sistema político uruguayo, creo en la madurez como nuevo integrante, digamos, de este Parlamento, de esta Asamblea General, en que van a primar esas cabezas que van a encontrar esos acuerdos para, cediendo en distintos temas, sacar un presupuesto nacional adelante y en futuras rendiciones de cuentas también seguir permitiendo la gobernabilidad de quien le toque gobernar. ¿Fermín? Bueno, yo creo, como bien dice Carlos, y creo que quedó también expresado en la opinión de Julieta, la responsabilidad va a estar mucho más presente. ¿Por qué? Porque bueno, ahí esa lucha o esa contraposición de opiniones entre dos bloques marcados, donde uno tenga la mayoría frente al otro, no se va a dar, porque la ciudadanía resolvió que ningún partido tenga mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, eso ya marca una línea de inicio. Creo que va a transitar mucho más la actividad por fuera del plenario que dentro del plenario. En el plenario seguramente las discusiones que se tengan que dar estarán en puntos que espero, y voy a trabajar por eso, que sean puntos que estén previamente acordados y trabajados en profundidad en cada una de las comisiones, justamente para llegar a los consensos necesarios a la hora de tratarlos en el plenario, y que vengan ya con un gran recorrido previo, donde bueno, se va a poner y se va a estresar el sistema a la hora de alcanzar esos consensos. Y creo que, como bien también decía Carlos ahí al pasar, tenemos gente que tiene credenciales suficientes también para asumir responsabilidades a la hora de tejer, de articular y de aunar criterios, que entiendo que bueno, que en todo proceso legislativo, sobre todo en aquellos donde hay iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, habrá que entablar instancias previas
y en el caso nuestro, obviamente, esperemos que sea con un gobierno de coalición para luego también sentar en la mesa al resto de los partidos políticos, como ya hay antecedentes también en este país, de que obviamente se hace una instancia de diálogo, se comunican, se busca justamente buscar aportes para mejorar aquellos procesos y sobre todo aquellos cambios que son necesarios, sobre todo en cambios estructurales que ya se han manifestado y que necesitamos seguir avanzando, y sobre todo aquellos que aún no se han dado y que tenemos que tener los consensos necesarios para lograrlos, porque como decías tú, si llegara a darse la situación de que existan posturas que vayan el bloqueo por el bloqueo en sí, ahí empezamos también a ver lo mezquino de la política, ¿no? Que yo creo que no es lo que la gente resolvió. La gente hoy espera otra estatura, espera otra respuesta del sistema, justamente. Creo que ese es el desafío más grande en esta composición tan especial que va a tener el Parlamento Nacional, y que bueno, que tengamos una línea de trabajo común en puntos de consenso. Obviamente que no van a existir las unanimidades, porque también eso no sería positivo para nuestro sistema. O sea, las unanimidades no son positivas. Yo creo que en el disenso es donde se construye, pero siempre con la voluntad de estar del lado de hacer, ¿no? Siempre ahí dividir las aguas, ¿no? Los que se encuentren del lado de trancar, de no hacer, de no buscar las soluciones, y los que propongan, y que bueno, desde el lado de una propuesta propositiva estemos encontrándonos todos en un camino común, más allá de los disensos naturales que se van a generar, pero siempre con la lógica de buscar esa satisfacción del interés general. Julieta, sobre este punto, ¿cómo eludir eventualmente el bloqueo? Bueno, en la Cámara de Diputados el 40% de la integración electa es nueva, va a asumir por primera vez. Creo que eso es un desafío para quienes formamos parte de esa estadística, y también para la gente ver cómo nos presentamos, y bueno, es una incógnita para la sociedad toda cómo nos vamos a parar frente a eso. Creo que acá claramente hay 3 personas representantes de cada partido que vamos a insistir para buscar los acuerdos, y ahí el desafío también está en que los periodistas, en que los trabajadores, en que la sociedad organizada, en que los vecinos también estén controlándonos constantemente y parándonos el carro cuando se nos esté yendo un poco la mano, de decir, bueno, no, acá te estás enfocando solamente en tu partido y no en la sociedad entera. Creo que tenemos que estar todo el tiempo a prueba, no solamente en año electoral para rendir cuentas de lo que se hizo, sino de forma permanente por toda la ciudadanía. Y creo que a veces se pierde un foco, y eso hace que a veces nos quedemos centrados únicamente en las definiciones más partidarias. Creo que en nuestro caso, no me equivoco, sigo que los 3 vamos a ir peleando para buscar los encuentros. Incluso cuando se trata de dar discusiones dentro de nuestros propios partidos, porque si no entendemos que esto es superador a los partidos y es en pos de la ciudadanía, lo que vamos a terminar generando es que se siga aumentando el descreimiento de la gente, que ya ha marcado señales de hartazgo, y lo decía inicialmente, muchas veces con razón, porque ¿qué le vamos a discutir a alguien que se siente totalmente decepcionado y desencantado porque su vida no ha mejorado hace muchísimos años, de decirle no venía a votarme? Entonces, no es una cuestión electoral de estos últimos meses, es una cuestión de todos los años, y demostrar con capacidad, y haremos algunas cosas bien y también nos equivocaremos muchísimo, pero lo importante es tener la humildad de decir, sí, en esto le pifié y ahora voy a intentar hacerlo mejor. Claro. Y creo que esa actitud me parece fundamental, porque no somos ni una élite por fuera ni nada, somos ciudadanos que tenemos una responsabilidad enorme y vamos a responder, vamos a representar a la gente. Carlos, en 30 segundos ya en el cierre, un tema que quieras vos poner en el debate parlamentario. En 30 segundos me estás pidiendo. Bueno, me parece que hay un camino importante de temas impositivos para los pequeños productores en el agro, que es un tema que he trabajado mucho este tiempo, y creo que el rol parlamentario podemos mejorar, sobre todo para la producción familiar, exoneraciones tributivas y cosas que permitan seguir compitiendo y creciendo. Julieta. Ya hemos mencionado varios, digamos, pero uno capaz con particular acento. Abordar políticas respecto al mundo que estamos viviendo, que no es el mundo que muchas veces tiene lectura del sistema político, por ejemplo, en las dinámicas en el mercado laboral y en la educación, respecto a cómo deben ser la nueva propuesta para las nuevas generaciones, y también la descentralización. Fermín, ¿qué tema pretendés incorporar al debate parlamentario a partir del 15 de febrero? Justamente eso con que cerraba Julieta, ¿no? O sea, poner una mirada de descentralización en lo que es el derrame de las políticas públicas en el interior, sobre todo con
gran presencia de lo que ha sido la articulación entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, bueno, dar un marco también adecuado desde el punto de vista normativo en cuanto a distribución de recursos, sobre todo porque, bueno, las políticas públicas tienen que llegar con un componente territorial. Se ha dado muestras en estos últimos 5 años de cómo se puede trabajar en forma conjunta y sobre todo para hacerlo, para que eso sea real, ¿no? Para que realmente tengamos una amplitud a la hora de poder gestionar esas políticas públicas vinculadas al empleo, vinculadas a la enseñanza, vinculadas, como hablaba también Carlos, en lo que tiene que ver con sectores que son el motor de nuestro país, como es el sector productivo, el sector agroexportador, que tenemos que también poner una mirada en darle esa sostenibilidad al sistema vinculado también a estos componentes, ¿no? Voy a cerrar con un mensaje del oyente del 909, hago mías sus palabras además. Un saludo a los 3 representantes, mis profundos deseos de éxito, porque una frase que nunca se dijo es que en vuestro éxito también repara el nuestro. Así que suerte en la próxima legislatura. Julieta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarnos y a las órdenes. Carlos, un gusto. Gracias a ti, Francisco. Fermín, desde La Heroica, muchas gracias. No, gracias a ustedes, saludos para Julieta y para Carlos y a toda la audiencia. Saludos, Fermín. Igualmente.